Alexei Gromov se despertó a las 6 de la mañana, como de costumbre. Hacía tiempo que había desconectado el despertador, su cuerpo se había acostumbrado. En la cocina, el termo con café negro fuerte ya estaba preparado desde la noche anterior. La tetera eléctrica funcionaba sin hacer ruido, y Alexei alcanzó a llenar la taza con agua hirviendo antes de que la casa despertara. Le gustaba esa hora, cuando todo todavía dormía y él ya podía organizar el día mentalmente, poniéndolo en orden. Encendió su portátil, revisó el correo, anotó las respuestas de los abogados e hizo apuntes para la presentación de la próxima reunión con el Consejo de Administración. Luego abrió el servidor doméstico, el sistema de videovigilancia, desarrollado por sus hijos, transmitía los datos a una red cerrada. Todo en orden. Un día normal. Una rutina habitual en la que sentía tener el control. Marina bajó a la cocina media hora después. El pelo peinado, el rostro sin rastros de sueño, como si no se hubiera acostado. En bata, pero perfumada. Saludó secamente, tomó jugo de naranja y miró por la ventana. ¿Otra vez no dormiste en toda la noche?, preguntó, sin darse la vuelta. Mucho trabajo, respondió él. Por la noche tengo el consejo. Quiero estar preparado. Siempre estás preparado. Él no respondió nada. Desde hacía tiempo no había conversaciones entre ellos, solo réplicas. Como en el teatro, donde los actores conocen desde hace mucho el texto de su compañero y actúan sin interés. Los hijos bajaron a desayunar uno tras otro. Ilya, el primero, con una tableta en la mano. Se sentó, murmuró algo sobre actualizaciones del sistema. Kirill se acercó en silencio, encendió la radio. Anya fue la última en llegar, todavía en pijama, con el portátil bajo el brazo. Estaba estudiando algo relacionado con la admisión universitaria, le hizo a Marina un par de preguntas sobre cartas de recomendación, pero no obtuvo respuesta. Alexei los observaba como si fueran un esquema. Todo se movía, pero sin implicación. Los hijos eran inteligentes, autónomos, disciplinados. Pero algo se había ido. Algo que antes los unía como familia. Quizás, simplemente el tiempo. Quizás, otra cosa. No estaba seguro. Por la noche estaba planeada la celebración del aniversario de la empresa. 20 años desde su fundación. Todo organizado, catering, presentador, invitados. Alexei seleccionó personalmente la lista de invitados. Marina insistió en una subasta benéfica, su idea, su proyecto. Se encargó de la organización con un entusiasmo que rayaba en la histeria. Incluso involucró a Inna, su hermana menor, como ayudante. Ella intentó negarse, pero Marina insistió. Alexei observó todo sin intervenir. Inna se presentó en su oficina a mediodía. Llamó a la puerta, como si fuera una extraña. Él asintió, siéntate. No quiero meterme, comenzó ella. ¿Pero has revisado las cuentas de la fundación? Él la miró. El rostro cansado, las manos cruzadas, la voz tranquila. No. ¿Por qué? Porque en el último informe hay algunas cosas extrañas. El dinero no está yendo donde debería. Varios tramos, desviados de su destino. Un pago, a una cuenta privada. Alexei guardó silencio. Tomó un bolígrafo, anotó la suma y la fecha. Ya me voy, dijo secamente y se fue. Él se quedó sentado. 1 minuto. 2. Luego abrió el archivo interno de la fundación, introdujo los datos necesarios. La información coincidía. El dinero efectivamente había sido transferido a otro lugar. Pero el comentario en el sistema decía, aprobado personalmente. No recordaba haber firmado ese documento. Al día siguiente, Alexei entró en la habitación de sus hijos. Ellos estaban sentados con auriculares, pero se los quitaron al ver a su padre. Necesito que reviséis el acceso a los servidores de la fundación. ¿Quién y cuándo editó los informes? Kirill miró a su hermano, quien asintió. ¿Es urgente? Sí. Y con discreción. Salió, sin esperar preguntas. Durante el día, Inna volvió a llamar. Dijo que Marina había cancelado parte de las transferencias y cambiado la contraseña del portal interno. Alexei agradeció y colgó. No le preguntó nada a Marina. No dijo ni una palabra. Pero algo dentro de él se había movido. Irreversiblemente. Marina regresó tarde por la noche. Dijo que había estado en una reunión con los organizadores.
No lo miró a los ojos. Los hijos cenaban en silencio, cada uno a lo suyo. Solo Anya notó cómo su padre colocó otra memoria USB en el aparador, junto a las que ya había. No dijo nada. Esa noche, Alexei no durmió. Por primera vez, no por trabajo. Simplemente se sentó en el sillón y pensó. No había rabia. No había miedo. Solo silencio y espera. Como antes de una tormenta. O antes de una operación. Sabía que si empezaba a hacer preguntas, no se detendría. Y por ahora no las hacía. Solo escuchaba. Solo recolectaba. Sabía esperar. Y ahora, empezó a hacerlo. A la mañana siguiente, Alexei salió de casa como de costumbre, a las 8. El conductor esperaba junto a la puerta. El trayecto hasta la oficina duró poco más de 20 minutos, no dijo una palabra. En el teléfono tenía un mensaje sin leer de Marina: revisa los documentos de la subasta, cambié la tabla. No respondió. En la oficina ya lo esperaban. En la recepción, 3 socios, uno de los cuales pedía una revisión de las condiciones de los dividendos. Alexei tuvo una breve reunión con ellos, les indicó el punto en los estatutos, salió al pasillo y hizo una anotación en su blog. Luego se encerró en su despacho, accedió al servidor de la fundación, abrió el panel de administración. Historial de accesos. Cambios. Cuentas. Contraseñas. El sistema había registrado el cambio de contraseña desde una dirección IP doméstica hacía 2 días. Un nuevo usuario, registrado como Admin 2, había revisado todas las solicitudes de los últimos 6 meses. Solo se había eliminado una, la antigua aprobación de transferencia de fondos a un centro de cuidados paliativos infantiles. Recordó haber firmado ese documento. Entonces aún no habían discutido con Inna. Luego, silencio. Ahora, eliminado. En su lugar, un pago a una agencia de publicidad con un nombre inusual. Abrió el sitio web, Estrategia y Estilo, consultoría en campañas mediáticas. Especialización, imagen de personas privadas. Alexei miró el reloj. Eran las 9:40. Faltaba poco más de 1 hora para la reunión con los inversores. Apagó el monitor, se levantó y se dirigió a la sala de reuniones. Dentro, estaba vacía. Solo en la pizarra quedaban los gráficos dibujados por Kirill e Ilya durante la presentación anterior. Los observó atentamente. Columnas de gastos. Líneas de desviación. Zona roja. Todo estaba allí. Al regresar a casa, encontró a Marina en la cocina. Estaba cortando aguacate, al lado tenía el portátil abierto en una página que ofrecía sesiones de fotos de élite. Levantó la vista. ¿Por qué entraste en los informes de la fundación? No se sorprendió. Las cuentas no cuadran, dijo con calma. Hay que arreglarlo. Ocúpate, cortó ella. Pero no lo hagas a mis espaldas. Hay muchos detalles técnicos que no entiendes. Todo está aprobado. Él asintió. Cambiaste las contraseñas. Porque Inna se mete donde no debe. No tiene autoridad. ¿Y tú sí la tienes? Pausa. Este es mi proyecto, Alexei. La fundación es a lo que realmente me dedico. No todo puedes manejarlo tú. La miró. La bata. La manicura fresca. El teléfono en la mano. De acuerdo. Entonces trabaja. Pero solo dentro de los límites. Salió. Subió a su despacho. Cerró la puerta. En el escritorio, una pila de cartas. Arriba, una invitación a una recepción del alcalde. Debajo, un informe de la subasta anterior. Lo abrió. Figuran las mismas cifras que en el sistema. Solo las fechas no coincidían. El día terminó tranquilamente. Los hijos pasaron toda la tarde en su taller. Kirill trabajaba con el servidor y ya configuraba un dron. Anya preparaba un informe sobre política social, tenía que enviarlo antes de medianoche. Inna entró en la cocina alrededor de las 9. Nerviosa. Se había cambiado después del trabajo. Se sentó y miró a Alexei. ¿Debería irme? No, respondió él. Si te vas, será sospechoso. Ya lo es. Ella está furiosa. Hoy en la oficina me acusó de sabotaje. Luego, silencio. Revisé otro tramo. Pasó por una empresa fantasma.
Los documentos están en la mesa. Alexei tomó la carpeta. No la leyó de inmediato. Gracias. Ella asintió y se levantó. Si necesitas algo, ayudaré. Pero me despedirán. Ella lo hará. Entonces actúa con cuidado. Inna se fue. Él se quedó en la cocina. La luz estaba tenue. La nevera zumbaba. Él se sentó y pensó. No en la traición. No en la ira. Pensó en cómo construir un plan. Sin contratiempos. Sin conflicto abierto. Solo lógica. Solo hechos. No sabía si ella le engañaba. Pero sabía, se estaba desviando dinero. Y se hacía metódicamente. Quizás, no solo de la fundación. En el despacho olía a plástico y a polvo de cables. Kirill estaba sentado en el suelo, al lado, el portátil, memorias USB, un destornillador y una funda rota de una cámara vieja. Ilya estaba de pie junto a la ventana y comprobaba la señal. La antena colgaba de la fachada, alimentada directamente por una batería. El sistema se montó al margen de la red general, sin acceso desde el exterior. Listo, dijo Kirill. Las contraseñas las enviaré al cifrador, solo no olvides actualizar la clave. Ya está, asintió Ilya. Todo va a una carpeta cerrada. Sin autoeliminación. En la pantalla apareció la primera grabación. La escalera, el salón, un fragmento del despacho. Las cámaras funcionaban silenciosamente. Ilya marcó los códigos de tiempo, adjuntó notas y envió copias a su padre. Alexei abrió el video 40 minutos después. Miraba sin sonido. Simplemente observaba. Como Marina hablaba por teléfono en la terraza, dándole la espalda a la casa. Como se iba a la habitación de invitados y encendía ruido blanco. Como escribía mensajes y luego los borraba inmediatamente después de leerlos. Todo, como por instrucciones. Detuvo el video y volvió al correo. Había llegado un informe del detective. Breve, sin palabras innecesarias, 2 veces se había reunido Marina con Pavel en los últimos 5 días. Una vez, en un restaurante, la segunda, en el edificio donde tiene arrendada una oficina la consultora. Se adjuntaban fotografías. Alexei estudió el rostro de Pavel durante mucho tiempo. Había cambiado. Ya no tenía la antigua arrogancia, solo tensión. La cercanía al dinero vuelve a la gente angulosa, él lo sabía. El detective añadió una nota, posible registro de una empresa fantasma a nombre de Pavel. Datos en verificación. Cerró el portátil y salió al pasillo. Abajo se oían pasos. Bajó y vio a Inna en la cocina. Se fue, dijo ella. Hace unos 10 minutos. Sin bolso. Solo con el teléfono. ¿Con quién? No sé. Pero estaba muy alterada. Le pregunté si todo estaba bien, no respondió. Se acercó a la puerta, presionó una tecla en el panel interior. La cámara de la entrada transmitió la imagen, un taxi. Negro. Se alejó hacia el centro. Regresó al despacho y encendió la copia de seguridad de los mensajes. Cerca, estaba la tableta personal de Marina, a la que había asegurado acceso oculto a través de la red local. La conversación estaba vacía. Limpiada. Pero los registros del sistema quedaron, intercambio de archivos, acceso a almacenamiento en la nube, geolocalización desactivada manualmente. La casa se quedó en silencio. Sabía que en esos momentos debía moverse, despacio, pero con precisión. No precipitarse, no cometer errores. De lo contrario, sería el caos. Llamó a Inna. Hay que revisar los informes del último trimestre. Los que pasaron por Oro Group. Ya los miré. No hay contrato. El dinero fue transferido, los actos firmados, pero no hay información en Hacienda. Haz copias. Hay que compararlo con los documentos constitutivos de la fundación. Inna se fue. 1 hora después regresó con una carpeta. Algo más. Uno de los documentos de pago está firmado con tu firma digital. Pero tú ese día estabas de viaje de negocios. Lo verifiqué. Alexei tomó el documento. Se sentó. Lo leyó. La firma, suya. Pero el protocolo de acceso no coincidía. Falsificado. Se recostó en el respaldo del sillón. ¿Quién tuvo acceso? Solo ella. Oh, no terminó la frase.
¿O quién? Pavel. Pausa. ¿Son cercanos desde hace mucho? Preguntó sin emoción. Inna bajó la mirada. No lo sé. Pero definitivamente no es una casualidad. Se levantó en silencio y se acercó a la ventana. El coche estaba de nuevo junto a la puerta. El mismo. Un minuto después, Marina entró en la casa. Silenciosamente. Sin llamar al timbre. Los tacones golpeaban el parqué. Pasó al salón, luego subió. En las manos, el teléfono y algunos papeles. Alexei cerró la cortina. Por la noche, reunión. De todos los empleados de la fundación. Primero, una auditoría interna. Sin ella. Inna asintió. Entendido. Prepararé la agenda. En nombre del Consejo de Supervisión. Se quedó solo. Afuera anochecía. La luz de las farolas se reflejaba en el cristal, como en un escaparate. Miraba su propio reflejo, tranquilo, reservado. En ese rostro no había rabia. Solo un algoritmo. En el teléfono parpadeó un icono, mensaje nuevo. De IA. Cámara del dormitorio activa. Micrófono instalado. Nivel de señal, estable. Alexei no respondió. Simplemente apagó la pantalla. Por la tarde, Marina se comportó con una calma ostentosa. Se sentó junto a los hijos, les hizo preguntas, ofreció té, discutió noticias. Pero todas sus frases sonaban antinaturales, como si estuviera citando el discurso de otra persona. Ninguno de los hijos respondió con irritación. Solo brevemente. En monosílabos. Alexei observaba todo en silencio. En la cena, ella le colocó la servilleta, le sirvió agua, como en los primeros años de matrimonio. Él levantó los ojos, se encontró con su mirada. Ella sonrió, pero no sinceramente. En esa mirada no había ni petición, ni reconocimiento, ni arrepentimiento. Solo una máscara. ¿Mañana tienes una reunión en la fundación? Preguntó, como si fuera una casualidad. Sí, respondió él, sin apartar la vista de la ensalada. Sería mejor aplazarla. Hubo una queja de socios, algunas sumas no se procesaron a tiempo. Aún no hemos cotejado la contabilidad. La miró tranquilamente. La reunión se celebrará. Ya avisé a los empleados. Marina contuvo un poco la respiración, pero no objetó. Cambió la conversación a Anya, a sus planes. La joven respondió brevemente que había enviado documentos a otra universidad. La conversación no avanzó más. Tarde en la noche, Alexei bajó al sótano. Allí estaba el servidor ensamblado por Ilya y Kirill. Encendió el terminal e introdujo un comando. Apareció una ventana con fragmentos de audio. Seleccionó el último. En la grabación, la voz de Marina. Tranquila, como si estuviera discutiendo la lista de la compra. Si no aceleramos la transferencia, será tarde. Ha empezado a sospechar algo, está demasiado callado. Le pedí a Pavel que acelerara la aprobación a través de su canal. Necesitamos cerrar la segunda parte antes de fin de semana. Sí, luego podemos retirarlo. Seguidamente, ruido. Luego, de nuevo su voz. Inna todavía se mete. Necesito hablar con ella con firmeza. O simplemente eliminarla. Despidiéndola, por ejemplo. Alexei detuvo la grabación. Apagó la pantalla. Subió. Inna lo esperaba en el despacho. Delante de ella había impresiones recientes. Comparé el contrato con Aura y el recibo, dijo. En los documentos no solo se falsificó tu autógrafo. También se editó la fecha manualmente. Sin acceso al archivo, es imposible. Él tomó las hojas, las revisó rápidamente. ¿Quién estuvo en tu oficina el día de la firma? Pavel. Entró sin avisar, algo para aclarar sobre la sala. Y 2 horas después llegó la solicitud de confirmación del pago. Entonces no le di importancia. Alexei asintió. Haz copias. Esto será útil mañana. Dejó los papeles a un lado, la miró. ¿Estás lista para hablar oficialmente? Inna guardó silencio un momento. ¿Lista? ¿Segura? Sí. Ya no puedo ver cómo todo esto se derrumba. Y callar. Alexei notó su voz, clara, sin temblor. Sabía que no estaba actuando.
Más tarde, en el despacho, recibió un mensaje del detective. Se añadían datos a los documentos. La empresa, Oro Group, estaba registrada a nombre de una persona testaferro, previamente relacionada con fondos offshore. Entre los fundadores, una empresa propiedad de Pavel. Todos los datos confirmados. Copias ante notario. Le reenvió la información a Anya. Ella respondió brevemente, recibido. Procesaré. Por la noche no durmió. Miraba el techo, escuchaba a través de las paredes. A las 2:30, Marina se levantó y salió del dormitorio. Media hora después, regresó. En la grabación, una conversación telefónica. Baja, entrecortada. Si no funciona, nos iremos. No, él aún no se mueve. Pero lo siento. Lo sabe. Siempre lo supo. Las palabras cortaban el silencio. No había histeria. Solo una constatación seca. Alexei apagó la pantalla. Cerró el portátil. Todo encajó en su sitio. Al día siguiente, Marina se comportó de manera diferente. Ni irritación, ni palabras cortantes, ni control del tono. Todo parecía haberse borrado. Preparó té, dejó un sobre con algunos papeles sobre la mesa y dijo que saldría a una reunión un ratito. Alexei no preguntó nada. Salió a las 9:45. El taxi estaba pedido con antelación. En las grabaciones de las cámaras, se sentaba, daba la espalda a la casa, escribía algo en el teléfono. El sistema detectó el acceso a un chat cifrado. Ubicación, un espacio de coworking no oficial, asociado previamente a la empresa de Pavel. Alexei esperó. No dentro, sino fuera. Se sentó en el coche de enfrente, con el portátil en el regazo. La cámara en el bolso registraba la entrada. 15 minutos después, Pavel entró en el edificio. Sin cartera, con una chaqueta informal, no como socio de negocios, sino como una persona que no necesita cobertura. 40 minutos después, salieron juntos. Hablaban, caminaban despacio, luego Marina le puso la mano en el hombro. Alexei no salió. No hizo ninguna llamada ni ninguna foto. Simplemente observó. No fue shock. No fue rabia. Fue la confirmación. Regresó a casa casi a la hora de comer. Los hijos estaban en sus habitaciones. Inna preparaba documentos para el consejo de la fundación. En el pasillo había una caja con expedientes, informes, documentos, pruebas de falsificaciones. Todo ordenado cuidadosamente, sin histeria. ¿Mostrarás esto a la comisión?, preguntó él al pasar. Sí. Ya lo he coordinado con el abogado. Ha verificado la autenticidad de las firmas. Alexei asintió. Bien. Que haya orden. Por la tarde, Marina regresó. Sin palabras, sin intentar explicar nada. Entró, subió y cerró la puerta del dormitorio. La grabación de video registró una llamada a alguien. Alexei activó el sonido. Está callado. Esto es peor. Dime qué hacer. No entiendo qué sabe. ¿Está seguro de que no saldrá todo a la luz? Pausa. No, no es tonto. Simplemente antes no se metía. Ahora, es diferente. No lo reconozco. Risa. Nerviosa, corta. Ni siquiera me miró. Como si no hubiéramos vivido juntos 20 años. Todo está borrado. Incluso la voz es diferente. Alexei cerró el portátil. Esto era suficiente. Más tarde, llamó a Kirill. Lanza el protocolo de respaldo. Que todos los canales se copien en tiempo real. Sin cifrado. ¿Abierto? Sí. Quiero que esto quede. Para que luego nadie diga, no lo sabía. Kirill no hizo preguntas. De acuerdo. Lo haré. Estará listo en 1 hora. Alexei fue a la cocina. Inna ya estaba llenando la tetera con agua. En el rostro, cansancio, pero ni una sola emoción de más. ¿Se lo dirás a los hijos? No. Por ahora no. Ellos sienten algo. Anya ya preguntó por qué estás callado. Se sentó. Miró a la pared. Allí colgaban fotos familiares. Antiguas. Todos sonríen. Él también. Que lo vean ellos mismos, dijo finalmente. Ya no quiero explicar.
Explicar significa justificarse. Inna asintió. Entonces que sea un hecho. Sin palabras. Una hora después, volvió a encender la grabación. Marina hablaba con Pavel. No llegaremos a tiempo si él se opone. Hay que terminar todo en una semana. Luego irnos. Diremos que es temporal. Los hijos son mayores. Y él se quedará con los papeles. Pavel respondía algo, pero ininteligible. Luego la voz de Marina de nuevo. Dijiste que se podía hacer a través de la segunda empresa. Prometiste que borrarías las huellas. Su voz temblaba. Pero no de miedo, de irritación. Estaba nerviosa porque el proceso se le escapaba del control. Le fastidiaba la incertidumbre. Alexei detuvo la grabación. Ya sabía cómo terminaría. La pregunta era solo el momento. El momento adecuado. Alexei sabía que esto sucedería. No lo sospechaba, lo sabía. Lo sentía con la precisión de un cirujano que en la mano no tiene un bisturí, sino el comportamiento ajeno, compuesto por cientos de pequeñas inconsistencias. Esa noche no debía regresar. Según ella, una reunión, un encuentro tardío, una cena de trabajo. De hecho, los tiempos y la logística coincidían perfectamente. Marina se fue a las 5:30. Sin maquillaje, con un perfume ligero, con la ropa que no usaba para eventos de negocios. El abrigo, negro, ceñido, el bolso, pequeño, dentro solo el teléfono y un lápiz de labios. Llegó a casa a las 20:20. El coche de Marina ya estaba en el camino de acceso. La luz estaba encendida en el segundo piso. Según el plan, ella no debía regresar antes de las 11. Entró por la puerta trasera, en silencio, como en una sala de operaciones. En el segundo piso se oía una radio baja, risas tenues. Él lo sabía, no se reía ella. Marina solo se reía así con él, al principio. Luego, solo con Pavel. La puerta de la habitación de invitados estaba entreabierta. Detrás, penumbra, una luz difusa de la lamparilla. Alexei permanecía en el pasillo, inmóvil. Dentro, alguien caminaba. Luego, una voz. Masculina. Sorda, contenida, reprimida. ¿Estás segura de que se fue? ¿De que no regresará? Se fue. Yo misma pedí los billetes. Ni siquiera está en la ciudad. Y los hijos están todos ocupados. Oye, seguro. De todos modos, me inquieta. Él tiene esas manías con los sistemas. Me parece que lo controla todo. Pausa. Luego, la voz de Marina, más baja, más cerca. Para. Dijiste que lo manejarías. Ahora te comportas como un colegial. ¿En tantos años no has entendido que él no tiene carácter para el conflicto? Dio un paso adelante. Ningún ruido. Ni chirrido, ni clic. Vio las sombras en la pared. Pavel estaba junto a la ventana, desabrochándose la camisa. Marina detrás, acariciándole la espalda, diciéndole algo casi en un susurro. Alexei abrió la cámara del teléfono y activó la grabación. Con calma. Sin temblor en las manos. En el encuadre apareció todo, las siluetas, el entorno, las frases. Ninguna de ellas dejaba lugar a dudas. Ni siquiera se lo imagina, se rió Pavel. Está sentado con sus fundaciones y sus gráficos. Todavía cree que tiene una familia. Marina no respondió. Solo se rió. Con otra voz. No la que él conocía. No había nada vivo en ella. Solo ligereza fingida y cálculo. Alexei dio otro paso. La puerta chirrió. Pavel se dio la vuelta primero. Marina, después. Sus rostros cambiaron instantáneamente. Ninguna palabra. Solo expresiones congeladas. Pavel se abrochaba la camisa convulsivamente, retrocediendo hacia la pared. Marina se enderezó, como si esperara que fuera solo un error. Alexei estaba en el umbral. En la mano, el teléfono, en la pantalla, la grabación activa. No se detengan, dijo. Estoy grabando para el archivo. Para que quede claro. Marina quiso decir algo, pero las palabras no se formaban. En sus ojos, no arrepentimiento, no miedo. Solo un cálculo instantáneo, como salirse con la suya. Alexei, esto no es lo que tú. Levantó la mano. No hace falta. Pavel dio un paso adelante.
Hablemos. Esto es incorrecto. Lo entendiste todo mal. Lo entendí exactamente como debía, dijo Alexei con calma. Se dio la vuelta y salió. Sin amenazas. Sin acusaciones. Sin alzar la voz. Ya veía cómo terminaría todo. Después de que la puerta se cerrara a su espalda, Alexei no fue al despacho. Salió a la calle, pasó junto al coche de Marina, se subió a su propio coche, encendió el motor y simplemente se quedó sentado. No llovía. El aire estaba frío, húmedo. Limpio. Al entrar en el recinto de uno de los complejos de oficinas, aparcó detrás del edificio y encendió el portátil. La unidad portátil estaba con él. Todas las grabaciones, archivos, fragmentos de audio, impresiones de conversaciones, todo en orden. Los revisó rápidamente. Comprobó los códigos de tiempo, la calidad del sonido, las marcas. 10 minutos después, abrió una nueva carpeta. Allí, el esquema financiero. 4 cuentas vinculadas a la empresa de Pavel, 3 contratos ficticios, 2 offshore. Todo confirmado. Al lado, una tabla con el movimiento de fondos de la fundación durante los últimos 2 años. En el gráfico, picos pronunciados en los mismos periodos, cuando Marina estaba en formación o de viaje de negocios. Seleccionó 2 documentos, los comprimió, asignó el nombre de archivo preparación. Consejo, lo cifró y lo envió a la dirección de INA. 1 minuto después recibió la confirmación. Después, abrió el chat con Anja. Necesitamos preparar un comunicado. No a través de la prensa. A través del consejo. Legalmente correcto. Sin patetismo. La respuesta llegó rápido. Ya lo estoy escribiendo. Estará listo por la mañana. Las formulaciones las coordinaré con el abogado de la fundación. Después de esto, regresó a casa. Marina estaba sentada en el salón, sola. Sin teléfono. Sin voz. Levantó la mirada cuando él entró. Ni una palabra. Él pasó de largo. Arriba, en la habitación de los hijos, la luz aún estaba encendida. Llamó a la puerta, abrió. ¿Todo confirmado?, preguntó, sin entrar en detalles. Confirmado, respondió Kirill. Tenemos 3 niveles de respaldo. Hay acceso remoto. Todo está configurado. Si alguien intenta borrarlo, se activará un bloqueo automático. ¿Escuchasteis todo? No respondieron de inmediato. Luego ella dijo. Nosotros mismos lo sospechábamos. Simplemente no queríamos hablar. Esperábamos que fuera un error. Alexei asintió. Ahora no hay que esperar. Hay que actuar. Sin histeria. Se sentó junto a ellos. Permanecieron en silencio. Mucho tiempo. Luego Alexei dijo. Hicisteis algo que no cualquiera haría. Estoy agradecido. Kirill bajó la mirada. Ella no respondió. ¿Participaréis más? ¿O queréis que no os involucre? Ya estamos dentro, dijo Ilya con calma. Hemos visto demasiado. Entonces sed precisos. Ni un archivo fuera de lugar. Ninguna emoción. Solo estructura y hechos. Entendido. Cuando regresó al dormitorio, Marina todavía estaba sentada. Con los brazos cruzados. Inmóvil. La mirada fija en la pared. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó ella. Sin entonación. ¿Qué exactamente? Así. Como si yo no fuera nada. Se sentó enfrente. Y ahora no eres nada. Tú lo elegiste. Quiso responder algo, pero no pudo. Solo se levantó bruscamente y salió de la habitación. Él no la siguió con la mirada. Sabía, ahora se agitaría. Escribiría, llamaría, amenazaría, suplicaría. Todo esto, no para él. Sino para mantener el control. Su control había terminado. La casa se quedó en silencio. No solo dejaron de oírse sonidos, desapareció la actividad. Ninguna conversación. Ni el zumbido matutino del secador, ni el tintineo de las copas, ni la voz de Marina, que antes llenaba el espacio. Ya no hablaba, ni con los hijos, ni con Inna, ni con Alexei. Solo breves movimientos por la casa, en zapatillas sin tacón, con una expresión ausente en el rostro. Alexei no intervenía. Observaba. Registraba, no como un marido vengativo,
sino como alguien que recopila material para un juicio. Fría, metódicamente, siguiendo una lista. Cada archivo se nombraba con la fecha, cada llamada se archivaba, cada intento de actividad de Marina se rastreaba. A mediodía, Inna trajo para firmar el acta final de la auditoría interna de la Fundación. El documento incluía las infracciones detectadas, comentarios del auditor y 3 firmas, la de Inna, la del abogado y la de un consultor externo. Alexei puso la suya sin pausa. ¿Presentamos esto en la reunión de mañana?, preguntó él. Sí. El protocolo está listo. Habrá una notificación oficial al Consejo de Supervisión. El servicio de prensa solo recibirá un resumen. La miró. Gracias por no irte. Inna asintió. Me quedaré hasta el final. Y luego, como decidas. Él no respondió. Por la tarde, Marina intentó volver a la normalidad. Se puso una blusa clara, se recogió el pelo, se pintó los labios. Entró en la cocina, se preparó té y puso un segundo vaso al lado. Alexei entró 10 minutos después. Ella esperaba. Necesito explicarme, dijo con voz tranquila. Él no se sentó. No es necesario. No pedí perdón. Solo quiero explicar. Es inútil. Todo ya está formalizado. Todas las palabras ahora son vacío. Lo sabías. Desde el principio. ¿Por qué callaste? Porque necesitaba probarlo todo. A mí mismo. A mis hijos. No a ti. Ella se dio la vuelta, dio un sorbo. ¿Quieres venganza? Él la miraba como a una empleada que había cometido un delito laboral. Quiero justicia. Todo lo demás es un efecto secundario. Marina no respondió. Solo temblaron sus dedos. ¿Crees que los hijos están de tu lado? Él asintió. No lo creo. Lo sé. Ellos lo saben todo. Participaron. Vieron, oyeron y registraron. Ella esbozó una sonrisa, pero las comisuras de sus labios no se levantaron. Entonces educaste delatores. No. Eduqué personas que no aceptan la mentira como norma. Más tarde, cuando ella subió a su habitación, Alexei fue al despacho. Allí ya esperaban Kirill e Ilya. Mañana a las 9 comenzará la reunión. Tenemos 2 bloques, el primero, los hechos sobre la fundación, el segundo, privado. Solo para el círculo interno. Todo listo, dijo Kirill. La presentación está dividida por episodios. Video, audio, documentos. Añadimos análisis de voz. Las firmas cotejadas. Tenemos una copia de seguridad en un servidor externo, añadió Ilya. Para el caso de una intervención. Bien hecho. Se acercó al escritorio y tomó uno de los documentos. Mañana todo terminará. Después de esto comienza una nueva línea. Dura. Sin concesiones. Anya entró unos minutos después. Le extendió una memoria USB. Aquí está el comunicado. Estilo legal claro. Sin emociones. Listo para su publicación a través del servicio de prensa de la Fundación. A tu nombre. Lo firmas y lo envío. Alexei firmó. Hagámoslo de forma limpia, dijo. Sin suciedad. Solo estructura. Que se ahoguen en su propia mentira. No necesitamos tocarlos. Los 3 asintieron. Esa noche, él durmió. Sin sueños. Sin despertarse. Simplemente se acostó y se durmió, como alguien que ha terminado su trabajo. Por la mañana, todo estaba calculado. En la casa, silencio. Ni siquiera el ruido matutino, usualmente creado por los electrodomésticos o la radio, existía. Marina no salió de su habitación. Alexei no la buscó. No era necesario. Se puso un traje gris, el mismo con el que había firmado los estatutos de la Fundación 15 años antes. La elección no fue casual. Sobre el escritorio del despacho había una carpeta negra. Dentro, el informe final de la investigación interna, anexos con material de video, grabaciones de audio, análisis contables. Todo grapado, con copias y anotaciones del abogado. Inna revisó el registro una vez más, colocó las marcas y se lo entregó a Alexei. Todo coincide. Ninguna discrepancia. Incluso el notario revisó los archivos, tu firma en uno de los documentos fue insertada manualmente, sin la clave.
Esto se demostrará en 10 minutos. Él asintió. Perfecto. La reunión de la fundación estaba programada para las 9. Alexei llegó a la oficina media hora antes. En la sala ya se encontraban 3 miembros del consejo, 2 auditores y un representante del servicio jurídico. La última en entrar fue Inna. La carpeta que llevaba en las manos era idéntica. Alexei se levantó, saludó a todos con un breve asentimiento y, sin levantar la cabeza, abrió la primera página. Comencemos. Punto primero, las discrepancias detectadas en la contabilidad de la Fundación durante 2 años fiscales. La palabra a Inna Sergeyevna, la contadora. Inna habló con claridad. Ni una sola palabra enredada. No levantó la voz, no usó adjetivos. Solo hechos. Suma. Fecha. Documento. Discrepancia. Firma. Incongruencia. Después de ella habló el abogado. Confirmó, la firma falsificada. Las cuentas, ficticias. Las empresas, fantasma. La responsabilidad, penal. Los documentos, certificados. Alexei dio la orden a Kirill, quien encendió el proyector. En la pantalla, el esquema de movimiento de fondos. Líneas, flechas, periodos de tiempo. Todo convergía en un punto, 2 personas, los iniciadores. El nombre de Marina no se pronunció. Por ahora. El siguiente diapositiva, audio. La voz de Marina, discutiendo con Pavel los métodos de desvío de fondos, la necesidad de neutralizar a Inna, los planes para futuras operaciones. Todos escucharon en silencio. Al final, se oyó la última frase. Lo importante es que no se levante. Entonces todo irá bien. Cuando se encendió la luz, en la sala reinaba el silencio. Alexei habló con calma. Nosotros, ustedes y yo, estamos obligados a defender no nombres, sino la estructura. Esta fundación se creó para ayudar. Si alguien la utiliza para enriquecimiento personal, debe asumir la responsabilidad. Todo lo demás es secundario. El abogado asintió. La base probatoria es suficiente para iniciar un proceso. El Consejo votó por unanimidad a favor de presentar una denuncia ante la Fiscalía. Las firmas se pusieron en el acto. Después de la parte oficial, la mayoría se dispersó. Solo quedaron los internos. Alexei, Inna, el abogado, 2 empleados superiores. Sacó la segunda carpeta. Esto es el bloque interno. Familiar. Aquí hay materiales no relacionados con la fundación, pero que conciernen a la moral. No haré conclusiones. Solo hechos. Encendió la grabación. Video del dormitorio. El sonido, bajo, pero claro. Pavel. Marina. Sus palabras. Sus acciones. Su actitud. Uno de los presentes, amigo de la familia, desvió la mirada. Otro, antiguo colega de Alexei, al contrario, miraba la pantalla sin apartar los ojos. Después de terminar la grabación, nadie habló durante 1 minuto. Alexei cerró el portátil. Estos materiales no se utilizarán en un proceso legal. Son para comprensión interna. ¿Quién es quién? Sin amenazas, sin chantaje. Solo la realidad. El abogado asintió. La posición está clara. 40 minutos después, abandonó el edificio. Sin prisa. En el teléfono tenía 2 llamadas perdidas de Marina. Y 3 mensajes. Podemos hablar de todo. Las cosas no son tan simples como crees. Quemaste los puentes. Piensa en los hijos. Sé tus puntos débiles. No eres un santo. No siguió leyendo. Por la noche llegó Pavel. Sin avisar. Entró como antes. Marina abrió la puerta. Alexei salió del despacho y lo miró como a un objeto. Tienes 1 minuto. Luego vendrá la seguridad. Escucha, Yo no quería. Ella me involucró. Yo solo estaba. Estuviste en mi dormitorio, en mi casa, con mi esposa, en el momento en que se estaban produciendo desfalcos en mi fundación. Pausa. Lárgate de aquí. Antes de que entregue la grabación a la fiscalía. Pavel se quedó inmóvil. Luego se dio la vuelta y salió. Lentamente. Como a cámara lenta. A la mañana siguiente, Marina se levantó más temprano de lo habitual.
No hizo ruido, no encendió música, no llamó por teléfono. Simplemente bajó a la cocina, puso la tetera y se sentó a la mesa, sin tocar la comida ni el teléfono. Alexei entró 20 minutos después, ya vestido, con el maletín en la mano. La miró de pasada, como a un mueble. Ella habló primero. Sé que presentaste los documentos. Él asintió. Sí. ¿Quieres destruir todo lo que construimos? No. Simplemente elimino lo que estorba. Pausa. Tú y Pavel, estorbáis. Ella apretó las manos. No me dejas opción. Tú ya hiciste tu elección. Hace unos 3 años. Él salió. Sin prisa. Dejándola en la misma posición. A las 9 de la mañana, en la recepción central de la fundación, comenzó el movimiento. Llegó una comisión de la Fiscalía, acompañamiento de la Supervisión Financiera, personal de la unidad E. Todo transcurrió con calma. Sin frases altisonantes, sin presión ostentosa. Solo carpetas ordenadas, órdenes ordenadas, preguntas ordenadas. Necesitamos acceso a todos los informes internos de los últimos 2 años, dijo el investigador principal, mostrando la orden. Está preparado, respondió Alexei. Aquí tienen las copias en un medio externo. Aquí, las claves de cifrado. Todas las tablas están identificadas, las firmas cotejadas. Inna entregó 2 tomos de documentos impresos. El abogado extendió los protocolos sobre la mesa. Aquí están las firmas que, creemos, son falsas. Aquí, las transacciones. Y aquí, la cadena de transferencias offshore, relacionadas con empresas que, formalmente, no tienen nada que ver con la fundación. El fiscal hojeó los documentos en silencio. Luego dijo. Esto es un esquema limpio. Aquí no hay casualidades. Eso lo entendimos, respondió Alexei. Y lo documentamos. En el edificio comenzó la incautación de equipos. Los servidores fueron presentados, los despachos sellados, los empleados desalojados. Pavel llegó 2 horas después, con chaqueta, pero sin corbata, el rostro enrojecido. No lo dejaron pasar. La seguridad le comunicó una orden, la persona queda temporalmente suspendida del acceso. Intentó entrar por otra puerta, pero se topó con el fiscal. ¿Señor Diakov? Sí. Su documento de identidad, por favor. Le ruego que pase conmigo. Vamos a aclarar las cosas. Pavel palideció, pero obedeció. Todo quedó registrado. Al mismo tiempo, Marina llevó a cabo el primer intento de retractación. Llamó a 2 miembros de la fundación, les ofreció una distribución temporal de poderes, insistió en que Alexei estaba emocionalmente inestable. A lo que recibió una respuesta seca. Ya hemos visto los materiales. Su participación en los próximos procesos está excluida. Todas sus acciones se están registrando. Después de eso, intentó llamar a Anya. Ella no respondió. Luego, a Kirill. Él le cortó. Luego, a Ilya. Inútil. La red se había cerrado. A mediodía comenzó la etapa principal. Apareció la prensa. No por invitación, sino por una filtración. Periodistas hacían guardia frente al edificio. Alguien del servicio de la fundación confirmó, se está llevando a cabo una auditoría, hay indicios de fraude, la dirección colabora con la investigación. Alexei estaba en el vestíbulo y hablaba con un representante de la comisión de supervisión. Necesitamos su informe. Sin él no podremos tomar medidas adicionales. Lo recibirán en el plazo de 3 días. Pero ya está claro, la estructura fue utilizada para desviar fondos. La coordinación provino de 2 personas. ¿Nombres? Establecidos. Pavel Diakov. Marina Gromova. Él asintió. Gracias. Después de comer, Alexei regresó a casa. Todo iba según lo previsto. Tenía 3 horas de silencio, hasta la firma del último paquete de documentos. Se sentó en el despacho y encendió la grabación de la cámara del pasillo. Allí, Marina. Un único cuadro. Está de pie junto a la entrada. Mira la puerta. No se decide a entrar. Luego, suena el teléfono. En la pantalla aparece su número. Presionó aceptar, sin decir una palabra. Ya lo destruiste todo, dijo ella. ¿Estás satisfecho? Él guardó silencio. No espero perdón.
Solo quiero que entiendas, te estás destruyendo a ti mismo también. No, respondió él. Estoy limpiando. A mí mismo. A mis hijos. Mi apellido. Y tú lo destruiste mucho antes que yo. Ella colgó el teléfono. Él apagó el teléfono. Mañana habría otro capítulo. Pero hoy, el punto de no retorno se había cruzado. La mañana comenzó con una notificación. El abogado entregó a Marina una carta. Lacónica. Confirmación del inicio del proceso de divorcio, lista de pruebas adjuntas, procedimiento para restringir el acceso a la propiedad conjunta. Al final, la firma de Alexei. Fría, precisa. 40 minutos después, intentó acceder al sistema de la fundación. La contraseña no funcionó. La segunda, tampoco. La tercera provocó un bloqueo. 5 minutos después, entró el administrador de sistemas, un joven neutral, sin emociones. Según la disposición del Consejo, todas las cuentas de usuario quedan temporalmente suspendidas. El acceso se restablecerá solo a petición de la Fiscalía. Marina no respondió. Simplemente salió. Sin escenas. Sin preguntas. Demasiado tarde. A la oficina de la Fundación llegó una nueva solicitud. Esta vez, del grupo de investigación que lleva el caso de los desfalcos en organizaciones benéficas. Los empleados de la Fundación fueron interrogados uno por uno. Sin presión, pero con una formulación clara, todo lo que se diga entrará en el acta. Inna salió del despacho la última. Su declaración duró poco más de una hora. Las palabras, claras, coherentes. Confirmación de la participación de Marina, esquema para eludir aprobaciones, información sobre órdenes de pago ficticias que se firmaban a nombre de Alexei. Entregó copias de las grabaciones de audio. ¿Teme las consecuencias? Preguntó el fiscal. Temo la inacción. Lo demás es secundario. A mediodía todo se aceleró. La Fiscalía envió una notificación preliminar sobre la apertura del caso. Marina recibió una copia personalmente. Con acuse de recibo. Al lado estaba su abogado. Ella se mantuvo firme hasta que vio la lista de episodios. En total, 17. La suma de los desfalcos, más de 6 millones. Los implicados, 2. Esto no puede ser demostrado, le dijo al abogado, exhalando. Él no respondió. En ese momento, Pavel ya estaba en aislamiento. Los registros en su apartamento y oficina confirmaron la presencia de documentos que indicaban directamente un esquema coordinado de desvío de fondos. Su intento de llamar a Alexei terminó con la señal de abonado no disponible. Intentó contactar a Marina, ella no respondió. Luego, al abogado de la fundación. Inútil. La red se cerró. A las 18:00, Alexei subió a la tribuna en la sala del Consejo de Administración. Ante él, representantes del Consejo de Administración, socios, periodistas, empleados de la Fundación. Habló con calma, sin levantar la voz. Nos enfrentamos no solo a una infracción. Nos enfrentamos a una traición. Personas en las que se confiaba utilizaron la Fundación como herramienta de enriquecimiento personal. Dinero destinado a la ayuda fue a parar a vacaciones, ropa, reequipamiento de coches y alquiler de palcos en eventos. Hizo una pausa. Todas las pruebas han sido recogidas. Se ha abierto un caso penal. El sistema de control de la Fundación será reconstruido desde cero. Ya se ha iniciado una auditoría externa, todos los balances serán públicos. Cada transacción, bajo vigilancia. Cada asignación, a través del Consejo. No hablaba como un fiscal. Hablaba como alguien que había asumido la responsabilidad. Resistiremos. Seremos más fuertes. Porque no callamos. La sala no aplaudió. No hubo patetismo. Solo un silencio tenso. Como en el momento en que un tribunal pronuncia una sentencia. Esa misma tarde, Marina hizo las maletas. Una bolsa, 2 maletas. Llamó a un coche. Al conductor no le dio la dirección, se la dictó verbalmente. Una estación. Luego, a casa de una conocida. Luego, como pudiera. Al despedirse, se acercó a los hijos. Anya abrió la puerta, estaba tranquila, con el portátil en la mano. No quería que fuera así, dijo Marina. Anya asintió. Y nosotros no queríamos mentir.
Pero nos pusisteis ante una elección. Marina quiso decir algo, pero no encontró las palabras. Detrás estaban Kirill e Ilya. Ambos callaban. Ambos grababan la conversación, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque no confiaban. Se fue. Sin gritar. Sin teatralidad. La puerta se cerró de golpe. Esta fue la culminación. Abierta, documentada, fría. Pasó un mes. La casa se quedó vacía. No físicamente, las cosas seguían en su sitio, los muebles, los libros, las fotografías. Pero desapareció la densidad. Todo lo que antes se sostenía en una aparente integridad, ahora se había desmoronado. Sin ruido, sin escombros. Simplemente nadie seguía fingiendo que eso era una familia. Alexei se despertaba temprano, como antes. Desayunaba solo. Trabajaba desde el despacho. Por las noches, revisaba materiales para nuevas becas, aprobaba esquemas de automatización de informes, verificaba cálculos para nuevos proyectos. Inna coordinaba el bloque técnico, Anya, el legal. Kirill e Ilya se encargaban de la seguridad digital. El trabajo continuaba. Con calma. Con firmeza. Sin pausas. De Marina nadie hablaba. Ni con una palabra, ni con una indirecta. Su nombre ya no sonaba en los pasillos de la fundación. No se escribía en los documentos. No se mencionaba en los informes. Incluso las fotografías en las que aparecía fueron eliminadas del sitio web. Demasiada mentira, demasiado daño. Una noche, Alexei recibió un correo. Electrónico. Sin asunto. Remitente, sin firmar. Ganaste. Todo como querías. Pero esto no es una victoria. Es solo vacío. No respondió. Solo reenvió el correo al archivo. Añadió una anotación, no tocar. Dentro no había rencor. Solo cansancio. El correo no parecía una manipulación, sino una confesión. Tardía, pero precisa. Pavel, según la información del abogado, llegó a un acuerdo. Admitió la culpa, aceptó colaborar. Su testimonio sirvió de base para el caso principal. Habrá pena. No la máxima. Pero con confiscación. Sin derecho a ejercer actividad financiera. De él ya no se acordaron más. Como si nunca hubiera existido. La fundación vivió una nueva vida. Sin cenas benéficas, sin eventos ostentosos, sin figuras sociales. Solo ayuda directa, solo proyectos rendibles. Cada cifra, bajo supervisión. Cada decisión, por votación. El sistema que Alexei construyó junto con sus hijos se convirtió en un modelo. Otras estructuras pedían que les transmitieran la metodología. Solicitaban el algoritmo con el que se filtraban las transacciones. Anya participó en un panel de discusión sobre reformas en el sector sin fines de lucro. Habló con calma, con seguridad. Con un lenguaje claro. Sin acusaciones, sin elevación. Solo la esencia. Perdimos mucho, dijo ella. Pero era necesario. Porque peor que la mentira, solo es el silencio. Marina se mudó. Un piso de alquiler. Otro barrio. Sin seguridad, sin empleada doméstica. El dinero se acabó rápidamente. El abogado se negó a seguir llevando su caso, alegando escasa perspectiva. Las publicaciones no salieron. En ningún periódico. La revista a la que intentó enviar material bajo seudónimo se lo devolvió sin explicaciones. Los contactos desaparecieron. Los amigos, también. Intentó recuperar influencia. Escribió a comités, llamó a conocidos, envió cartas. Cero respuestas. Una vez, en un intento de entrar en el territorio de la antigua fundación, la detuvo la seguridad. Amablemente, pero con firmeza. Está en la lista. Sin acceso. Ella se fue. Sin discutir. Alexei no se interesaba por su situación. Solo recibía informes semanales de los abogados. Fríos, secos. Progreso del caso. Ingresos. Decisiones judiciales. Una vez al mes, un resumen final. Nada más era necesario. Él seguía viviendo. No solo, pero sin ataduras. Con los hijos. Con el trabajo. Con tareas que no requerían emociones, solo precisión. No había vacío. Había claridad.
Un día, Inna, al entregar un informe, dijo: «Sabes, pudiste perdonar». Alexei la miró fijamente durante un largo rato. Perdonar significa reconocer que todo esto no importa. Y esto, importa. Porque si no hay límite, no hay base. Ella asintió. Entonces pusiste un límite. Sí. Para siempre. En primavera, la fundación publicó un informe abierto. Por primera vez, completo, detallado, con acceso a cada pago. La prensa se sorprendió. Pero no los lectores. Ellos solo escribieron una cosa. Así debería ser en todas partes. Marina intentó escribir de nuevo a los hijos. No le quedaba nada. Ni influir. Ni regresar. Ni destruir. El sistema ya funcionaba sin ella.